Buenas tardes a todas y todos. Les doy la bienvenida a la tercera y última mesa del día de hoy en el Encuentro AMDA 2026, un espacio que nos convoca a reflexionar sobre los escenarios del derecho humano a la comunicación en un contexto de crecientes tensiones y desafíos para la democracia. En este marco, el conversatorio que hoy nos reúne abordará el tema Derecho a la información y derechos de las audiencias en Uruguay, con el objetivo de conocer el contexto, los avances y los retos que enfrenta este país en la materia. Agradezco a nuestras y nuestros ponentes por su presencia. Nos acompaña Pilar Tejero, periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación con una diplomatura en Derecho a la Libertad de Expresión por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También fue moderadora de los debates presidenciales obligatorios en Uruguay en el 2019 y en el 2024. Gracias, Pilar, por estar aquí. También contamos con la presencia de Paula Baleato, quien es licenciada en Sociología, especializada en políticas de infancias y adolescencias. Ha participado en diversas publicaciones y dictado conferencias en Uruguay y en eventos regionales e internacionales en la temática de niñez, adolescencia y políticas públicas. También contamos con la presencia de Gabriel Kaplún. Él es comunicador, magíster en educación y doctor en estudios culturales latinoamericanos. Es profesor titular de la Universidad de la República de Uruguay y especialista en comunicación, cultura digital y participación ciudadana, con amplia experiencia en investigación y en políticas de medios en América Latina. Gracias a los tres por estar aquí. Un gusto y el placer es mío. Gracias. Y no, Comenzaremos con una... Gracias, Gabriel. Comenzaremos con una introducción de 2 a 3 minutos, después un espacio de preguntas para poder dialogar con rebotes, para hacerlo de una forma dinámica y al final podrán hacer un cierre y hablaremos también las preguntas en el chat dentro de esta plataforma Zoom. Para comenzar, quisiera si en una frase nos pudieran decir cuál es hoy el principal desafío para los derechos de las audiencias en Uruguay. Pilar, adelante. bueno, si tuviera que decirlo en una frase, diría retrocesos y tratar de buscar mayor participación, algo que en los últimos años, bueno, sobre todo en el 2024, hemos sufrido un fuerte retroceso. Eso lo diría como título, como periodista, ustedes ya saben, en general estamos acostumbrados a dar malas noticias, bueno, no son buenas noticias las que doy, a cuenta de más. Bien. Paula, Sí, capaz que complementando lo que planteaba Pilar, nosotros venimos tuvimos una muy buena ley que luego seguramente les podemos contar, una ley de servicio de comunicación audiovisual que recogía estándares de derechos humanos bien interesantes y esa ley fue derogada. Esa ley, con muy poca implementación también, que luego les podemos comentar, fue derogada prácticamente in totum en el 2024. Entonces, en materia de derechos, de derechos de las audiencias, de derechos humanos, en torno a de la comunicación como derecho humano, hay un gran retroceso, ¿no? Falta de garantía, falta de institucionalidad, etcétera. adelante, Gabriel. Coincido con Pilar y con Paula en el sentido de que tuvimos primero una gran dificultad para que una buena ley se cumpliera y después la derogación total de esa ley o casi total. Y creo que ahí coincido también con Pilar, por lo menos creo que así lo planteaba, en que la participación de las audiencias ha sido un gran talón de Aquiles para defenderse a sí misma, digamos, para hacer valer sus derechos. Esa ley no cumplida, yo creo que en buena medida es porque no hubo movimiento social potente defendiendo e insistiendo en su aplicación. Y creo que el otro desafío es el terreno digital que aquella ley no cubría, que no cubrió la nueva tampoco, porque además no le interesaba cubrir ni lo viejo ni lo nuevo en ese sentido desde la perspectiva de derechos de las audiencias, pero que ha sido siempre un terreno postergado. Me parece que en lo digital tenemos mucho para trabajar. Bien. Entonces, para comenzar, sería
¿Cómo describirían hoy el Estado de Derecho a la información y de los derechos de las audiencias en Uruguay? Y es decir, también, ¿cuál consideran su principal desafío? Ujú. No sé quién quiere arrancar. Yo, antes que nada, agradecer que entramos de lleno, pero agradezco esta invitación de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias a participar del encuentro y además un placer compartir con un panel de Uruguay con personas que, bueno, que conozco, que hemos trabajado, especialistas en la materia. Hemos compartido muchas cuestiones en defensa de los derechos humanos, de participación de audiencias, Paula capaz que también más de infancias y bueno, y con Gabriel desde la academia. Así que un panel en lo que hace a ellos también sumamente rico y honrada con eso. Como decía al principio, y ya arranqué, no sé ustedes, Gabriel, Ah, Paula. Oh, bien, bien. Me parece. Eh, Uruguay, cuando hablábamos recién de retrocesos, si teníamos que sintetizarlo en una frase, no escapa a los retrocesos que se viven, ¿no? En derechos humanos en la región, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con libertad de expresión y derechos de las audiencias, que es el tema que nos convoca, ¿no? Un retroceso donde, digamos, a nivel mundial, donde los gobiernos muchas veces están más atentos a los grandes jugadores que a las audiencias, ¿no? Que están a veces dispersas y a veces les cuesta tener una voz propia, ¿no? Eh, Más allá que también hay que reconocer que en el caso de Uruguay no tiene la gravedad que tiene en otros países o que se expresa en otros países. Eh, pero acá igual estamos en un momento bastante hostil en lo que hace a la libertad de expresión, porque hay integrantes del gobierno, hay juicios a periodistas o a medios que de alguna manera afectan lo que es la calidad de información que le llega a las audiencias. Y ahí vemos uno de los derechos vulnerados, ¿no? Porque esto genera una retracción, estas amenazas o estas restricciones a la libertad de expresión, generan una restricción de informaciones, se empobrecen el debate público y en definitiva la información que le llega a la población. Y además no se promueve la participación, que era uno de los puntos que recién hablábamos, que hacía mención también Gabriel, que bueno, está bastante limitada la participación hoy más que nunca en lo que hace por lo menos a Uruguay, en lo que es derecho a las audiencias, ¿no? Por lo pronto, porque esa ley de medios o de comunicación audiovisual derogó una de las tantas cosas y muchas y graves que derogó, es el rol que tenía la Institución Nacional de Derechos Humanos como defensora de las audiencias, aunque no había logrado asumir cabalmente esa función, porque en 11 años que estuvo vigente y que tenía ese rol la Institución Nacional de Derechos Humanos, solo tuvo 11 pronunciamientos, lo cual es muy poco. bien. Paula, ¿querrás comentar algo sobre esto? Sí, quizá si el derecho de las audiencias en general está bastante afectado en el Uruguay, como se ha dicho, no existe una tradición, no existe un acumulado, no está eso en la sociedad. Si eso pasa en general, en algunos sectores de la población, en particular, eso es aún más crítico. En el caso de las infancias y las adolescencias, prácticamente no existen como audiencias, incluso no existen como audiencias. Tenemos un retraso muy grande. Para poner algún ejemplo, en la televisión privada no tiene franja infantil, existe solamente de manera muy relativamente reciente franja infantil en un canal público de la capital. En la televisión pública nacional se estaba viendo, todavía eso no está, digamos, como un ejemplo de que previo a que haya una defensa de las audiencias tiene que haber una consideración de determinado sector de la población en tanto audiencia. Entonces, algunos sectores de la sociedad, como el caso de las infancias y las adolescencias, que se encuentran en una situación de invisibilización y desconsideración absoluta, ¿no? La inexistencia de franja específica, bueno, la inexistencia de políticas de promoción a la producción de contenidos,
Eh, o sea, estamos en una situación bastante crítica, ¿no? Y bueno, y con la derogación de la ley se perdió, por ejemplo, en materia de infancia y adolescencia, se perdió la obligación del Estado a desarrollar políticas de promoción, la obligación del Estado a tener un plan nacional de alfabetización mediática, que no estaba expresado así, pero no existe tampoco un plan nacional de alfabetización. Se perdió, como ya se ha dicho, la imposibilidad de ningún tipo de participación social en procesos vinculados a la comunicación. Ahí habían organismos que luego les podemos contar que fueron derogados, y se perdió también la Defensoría de las Audiencias, como dijo Pilar, que estaba planteada en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bien. Gabriel, Sí, ¿sobre esa misma línea o abundando. quieres abonar algo más? Y abundando en ese terreno más el institucional, ¿no? Eh, Repasando esos 11 años desperdiciados en el sentido de no aplicar una ley interesante, eh, en Uruguay lo que se hizo con la Defensoría de las Audiencias, que sé que es un tema que a ustedes les interesa particularmente, es asignársela al Defensor del Pueblo, digamos, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Y esa fue una solución que en la ley tenía su sentido, bueno, la historia es, no vamos a entrar en detalle, no se, se prefirió no establecer una institucionalidad propia, específica, sino ponerla ahí. Y en ese espacio, lamentablemente, nunca se asumió realmente la tarea. Por ejemplo, una de las cosas que podía hacer y debía hacer, según la propia ley, era designar a un defensor o defensora, al menos una figura visible que asumiera ese rol. Eso nunca pasó. Eh, Tenía que además articular el Plan Nacional de Educación para la Comunicación, ese era el nombre que se le había dado, en fin, que tenía algunos cometidos grandes. Eso, por ejemplo, tenía costo casi cero y se pudo haber hecho porque implicaba articular esfuerzos dispersos y darles una forma más potente. Había incluso, ya habíamos explorado en su momento desde el lado académico, pero también con otros actores, un conjunto de actores dispuestos a trabajar en ese terreno de forma articulada y eso no se hizo. Entonces ahí hubo una pérdida muy grande de tiempo. Hicimos incluso algunos eventos invitando a figuras defensoras de otras partes, particularmente la Argentina, que la tenemos al lado, vino más de una vez, la propia defensora, Cintia Ottaviano, u otras figuras, otras personas que integraban la Defensoría Argentina para compartir la experiencia y eso tampoco sucedió. Entonces ahí hubo realmente una oportunidad perdida. Yo tengo la impresión de que si se hubiera hecho algo de eso, tendríamos otra situación, porque es bastante fácil derogar una ley que no se cumplió y que nadie la vio funcionando. Cuando se pierden cosas como esas, uno puede lamentar algo, pero cuando nunca se usó, es mucho más difícil. En cuanto a y está en alguna otra de las preguntas, ¿cuáles son los mecanismos para protestar, la audiencia, una persona, un grupo, etcétera, existían durante la ley y algunas pocas veces se usaron y tuvieron alguna utilidad, pero no fue algo difundido, algo que la gente supiera en general, ni siquiera los grupos más informados lo tenían muy presente y, por ejemplo, a veces intentaban ejercer este derecho haciendo una denuncia pública de algún tipo, pero olvidándose que ahí tenían un recurso para utilizar que quedó con poquísimo uso, como decía Pilar, decía también. Y para cerrar, porque no quiero ahondar mucho, hay toda otra zona distinta, más activa, que nunca se puso en marcha, y yo lo lamento especialmente otra vez en el terreno digital. Por ejemplo, si pensamos, como algunos pensamos, que las audiencias tienen derecho a tener eh, una grilla, un menú de contenidos diverso que refleje, por ejemplo, la diversidad cultural del país, las posibilidades que hay de producción cultural, eso no está contemplado para nada en mecanismos de tipo cuotas de contenido nacional, local, regional, independiente, etcétera, lo que han hecho otras regiones del mundo con las plataformas digitales, saliendo ya de lo que ha sido la televisión. Estaban las cuotas previstas para televisión y radio, pero nunca se discutió esta zona. Y por último, nada más, quizás una zona que se preservó un poquito más y hay algunos avances, en parte por
aquel tímido cumplimiento, lo que sí hubo de tímido cumplimiento de la ley y de grupos más organizados tiene que ver con la accesibilidad para algunos sectores con dificultades, el caso de los sordos, por ejemplo, que generaron un poco más de movimiento y lograron que se preservaran algunas posibilidades que hoy tienen. En nuestra universidad tenemos un equipo muy activo que trabaja con estos temas, en fin, y que ha ido promoviendo el ejercicio de estos derechos. Es de los pocos casos donde uno ve audiencia organizada, digamos, por lo menos con algo de organización, y eso ha tenido algún efecto, con lo cual se comprueba por la positiva lo que yo decía por la negativa, ¿no? Cuando hay gente defendiendo sus derechos es un poco más posible que se cumplan. Cuando eso es escaso es mucho más difícil. Bien. Y en este marco que mencionan de que la ley ya está derogada, ¿qué mecanismos existen hoy en Uruguay para que las audiencias presenten quejas o participen? Y también, ¿qué tan conocidos son? Porque al final, si un derecho no es conocido, es difícilmente que se ejerza. Si quieres, Paula. Mm. Eh, no sé, capaz que en esto pueden tener un poco más de desarrollo Pilar o Gabriel, Muy porque bien. de cómo replicar de repente en los medios el derecho a réplica, etcétera, pero existen pocos, muy pocos mecanismos y son muy desconocidos para la ciudadanía en general. Eso es lo que puedo decir. Este, Bueno, sí, sí. No sé, capaz que ustedes Pilar. tienen. Ajá, sí, No, Pilar. lo Gracias. que hace, digo, lo que quedó, lamentablemente, al derogarse esta ley, que además, bueno, estas disposiciones que dijimos, sino pero también lo que decíamos de que se elimina la participación de audiencias cuando se otorgan licencias o frecuencias de radio y televisión, que eso, por eso digo, fue como, fue una avalancha de retrocesos a nivel de los derechos de las audiencias y derechos de información, ¿no? Lo que queda vigente, por ejemplo, a nivel de medios, tiene que ver con la ley de prensa, ¿no? Que es el derecho a réplica, por ejemplo, que es algo bueno, que no se usa demasiado, vamos a decirlo, ¿no? Lamentablemente, cuando hay gente que está molesta, denuncia, y hemos tenido casos recientemente en Uruguay bueno, incluso la policía, que eso es una de las cosas buenas que después en estas últimas semanas ha mejorado, llaman a periodistas a averiguar, a ver, digo, a que respondan de una denuncia por algo que no le gustó a una persona que se siente afectada. Pero la ley de derecho de respuesta, la ley de prensa en eso sigue vigente y es una de las cuestiones que puede la audiencia, pero a nivel individual, sentirse afectada y responder. Lo otro es ir a la URSEC, que es el organismo que puede responder ante denuncias puntuales. Yo traté de ver cómo se hacía una denuncia, porque por WhatsApp, pero tenés que poner, es complicado, ¿no? Pero se puede hacer, ¿no? Que es el organismo responsable de la comunicación, ¿no? De los servicios de comunicación, ¿no? Eh, Ahora no sé, se me voló el nombre. A ver, ayúdenme. La Gabriel. URSEC, la Unidad URSEC, reguladora. la De Unidad servicios Reguladora de de Servicios de comunicación. Comunicación, la URSEC. Y Mm. después pedidos de acceso, pero digo, esos son cuestiones que, que no es directamente derecho de las audiencias, ¿no? Digo, tiene derecho de las audiencias, tiene cualquier persona, pero como tal, mecanismos, no sé, de denuncia hay pocos, ¿no? Así es, sí, el caso de la URSEC que tú decías, lo que más ha cubierto relativamente y tuvo alguna utilidad es contratos abusivos para contratación de televisión para abonados. Había una serie de cláusulas, qué sé yo, y hay todavía, y en eso la URSEC intervino a pedido de los propios usuarios contra denuncias, etcétera. No tiene que ver con los contenidos, sino con, bueno, con abusos de un contrato, por ejemplo, obligar a pagar un año entero con un contrato que se había hecho, no poder rescindirlo, en fin, ese tipo de cosas funcionan. Con los otros temas más vinculados, por ejemplo, a contenidos, la URSEC no se mete, no interviene. Creo que hay, pero ahí Paula sabrá si sucede algo con el INAU y algunos contenidos referidos a infancia, porque eso tiene toda una historia propia, ahí más bien le doy
la palabra. Y bueno, y estaba esta otra cuestión que sí quedó en la nueva ley, derogando la anterior, que tiene que ver con algunas discapacidades, ¿no? Lengua de señas, algo quedó en la ley nueva. Insisto, justamente Formativos. porque hubo un grupo que presionó más que en otros casos, ¿no? Y que se hizo valer algo de ese derecho, no como estaba en la ley derogada, pero por lo menos algo quedó. Sí, en relación a infancias y adolescencias, en el Código de la Niñez y la Adolescencia existe cierta protección sobre el derecho a la imagen, la vida privada, que está emparentado con derecho de las audiencias, pero no necesariamente, ¿no? Este, porque todo lo que es, bueno, porque además el código es bueno, es del 2004 y todo lo que son derechos comunicacionales no aparece expresado así de esa manera, ¿no? En todo caso, incluso en la ley derogada, la ley derogada había sido una oportunidad para actualizar todo lo que el código no tenía, y con un capítulo específico en relación a los derechos de las infancias en los medios, que eso ya, lo que quedó se volvió a lo tradicional, digamos, el horario de protección y alguna protección en relación a la publicidad y no mucho más. Bien, Para la correcto. gente, perdón, Gabriela, para la gente Sí. que nos está escuchando, que no conoce la situación de Uruguay, esta ley que nosotros hacemos referencia, la primera ley de servicios de comunicación audiovisual, fue analizada por muchas organizaciones, por distintos actores, y que cuando se aprobó fue realmente señalada por organismos internacionales como una ley cuasi modelo o de avanzada en derechos digo, en servicios de comunicación audiovisual, radio, televisión y demás. Por eso digo, el retroceso ha sido grande y por eso siempre nos remitimos a eso, ¿no? A los tres pasos atrás que dimos o más. Y si bien recién preguntabas respecto a qué mecanismos hay, también yo Ujú. creo que hay que destacar algunas cuestiones que quedaron, que de alguna manera son avances, digo, no diría institucionales, pero que han servido, pasitos chiquitos que no tienen que ver con la ley, pero, por ejemplo, pienso en 2012 y sigue vigente, fue muy debatida, pero fue la primera vez que se logró el código de ética de la Asociación de la Prensa Uruguaya, que por lo menos da un marco de protección, digo, no solo a los periodistas, sino que a las audiencias de alguna manera, porque lo que se trata de evitar es una autorregulación de quienes ejercen periodismo para evitar sensacionalismo, decir, bueno, da un marco, ¿no? Deontológico. Eso está vigente y fue aprobado por la Asociación de la Prensa. También recientemente, ya hace algún tiempo, se firmó un convenio con la Suprema Corte de Justicia Bien. para la transmisión de audiencias penales a través de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Que eso me parece que por lo menos en casos de interés, alto interés público, ¿no? Eso, la verdad que ha democratizado, ¿no? El acceso a información en temas muy sensibles, ¿no? Y digo, y que el juez además no puede determinar tan fácil la reserva, tiene que justificar por qué esas no se pueden emitir públicamente las audiencias estas penales de interés público. Y lo otro surgió recién, que hacían comentario respecto a la polémica de la citación de un periodista que fue denunciado por un artículo que escribió por un representante de una organización, eh, y la policía local lo citó, bueno, como a tomarle primeras declaraciones y tal, sin consultar a la fiscalía. Y a raíz de eso, hace un par de semanas, el Ministerio del Interior, bueno, determinó crear un protocolo policial cuando se originen denuncias de periodistas, ¿no? Ante cuestiones así. Y que no es menor, no es solo defensa de periodistas, es no afectar esa información que llegue a la gente, ¿no? Porque a veces si no la gente, por miedo de lo que sea de coberturas, o por el crimen organizado, por esos temores que hay, y poca defensa del Estado, esa información que es importante para la gente no llega. Entonces, es otra mirada que me parece que es un avance que tampoco podemos dejar de destacar. Bien.
justo para la audiencia que no está tan familiarizada con la situación de Uruguay, esta ley de servicios de comunicación audiovisual es la que fue, bueno, que fue como un modelo, que fue cuando entró en vigor esa ley. La ley entró en vigor a comienzos de 2015, fue aprobada a fin del año 2014 para Mm, que se ubique, porque sé que es una referencia en el último exacto. minuto del gobierno de Mujica. Estuvo vigente durante el gobierno siguiente, que era del mismo signo político, 2015 al 20, pero tuvo esa aplicación tan escasa que mencionábamos. Durante el gobierno pasado, que tenía otro signo político, del 20 al 25, desde el comienzo, el nuevo gobierno que asumió en ese momento anunció que quería derogar, modificar, aprobar otra, etcétera. Le llevó también mucho tiempo, de negociaciones más internas que otra cosa. De vuelta, casi en el último minuto de su gobierno vino la derogación. También es cierto que durante 5 más 5 años, los dos gobiernos, no se aplicó aquella. Estuvo vigente 10 años, casi 10 años, sin casi aplicación, con muy escasa aplicación, y podríamos ver caso a caso cada uno de los aspectos en los que faltó hacer cosas. Hubo con todo, y es interesante para este tema, vale la pena decirlo, al menos un terreno de aplicación muy interesante que ya lo mencionaron las compañeras, que es el de la participación de distintos actores de la sociedad. Yo no haría equivalente eso a las audiencias en general, pero sí actores diversos que integraron lo que se llamó la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, Chasca, con un nombre largo y feo. Pero esa comisión de nombre feo resultó súper interesante y valiosa. Era un espacio donde estaba, por ejemplo, los empresarios de los medios de comunicación, de las empresas mayores, los empresarios menores, por ejemplo, los medios del interior del país, que son bastante más chicos, los de la televisión para abonados, especialmente las pequeñas del interior, porque las grandes están asociados a las empresas mayores de la capital. Los trabajadores, justamente, digo, Pilar conoce bien esto, el sindicato, los sindicatos vinculados a la comunicación. Eh, Estaban también los medios comunitarios. Yo estaba justamente en representación de la academia, de la universidad pública, en fin. Ese espacio resultó súper interesante. Bueno, Paula, ni que hablar, estuvo casi todo el tiempo también allí, en este caso por las organizaciones de la sociedad civil interesadas en esta temática. En fin, todo ese conjunto de gente, un organismo de unas 15 personas, funcionó regularmente durante buena parte de ese periodo. No todo también. Tuvimos que ir con Paula a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reclamar que el gobierno, ese gobierno posterior al de Mujica, pero el mismo signo político, aplicara esa ley, entre otras cosas, que pusiera a funcionar esa comisión. Y esa comisión no tenía valor de decisión, no podía decidir, asesoraba al gobierno de la comisión asesora, honoraria además, o sea, ninguno de nosotros cobraba, pero fue un ámbito súper valioso, porque ahí teníamos que dar una opinión, eso sí era obligatorio, que opináramos, aunque después no nos tuvieran en cuenta o sí, sobre, por ejemplo, la asignación de una frecuencia o la renovación. Esas cosas eran súper valiosas, porque ahí se discutían una cantidad enorme de temas. Discutimos también durante muchos meses la reglamentación de aquella ley, porque la ley requería una serie de aspectos a reglamentar y fue una larga discusión, compleja y tensa por momentos, en fin. Todo eso, ese ámbito participativo desapareció completamente con la nueva ley. Es de esos casos que en lo personal me dolió más, porque incluso escuchamos a diputados del nuevo gobierno, del gobierno anterior, diciendo, no, pero eso nunca funcionó. ¿Para qué vamos a incluir algo así en la ley? En la nueva ley, la que finalmente se aprobó en 2024, si eso nunca existió. Le dijimos, no, eso existió y mucho, y vaya si trabajamos honorariamente y tantas horas y tantas semanas, meses y años. Eh, pero también, hay que decirlo,
que a los diputados del partido que en ese momento era la oposición, pero que había aprobado la ley antes, no les era tan fácil defender esta figura, esta comisión o algún organismo parecido con participación de la sociedad civil, porque no sabían mucho tampoco que había existido. Teníamos que insistirles y decirles, pero miren que sí, cuando les digan que no funcionó, hagan notar que sí y mucho. En fin, fue de esos espacios perdidos. Otra vez no había ahí un problema de costos, eso era gratis prácticamente, todos trabajábamos honorariamente, pero sí era un ámbito muy importante. Tenía además mecanismos de audiencias públicas, que era muy interesante. Cuando se iba a asignar una frecuencia de radio o de televisión, era obligatorio hacer una audiencia pública allí donde se fuera a licitar una frecuencia. Y quienes participamos en esas audiencias tenemos un recuerdo precioso, yo diría, e imborrable, de lo que podía significar ciudadanos asistiendo a esa audiencia para apoyar o para rechazar la instalación de un nuevo proyecto. Por ejemplo, para que se hagan una idea, competían a veces por una frecuencia de radio en el interior del país y aparecía gente diciendo que los que proponían ese proyecto ya habían trabajado antes y lo habían hecho muy bien y eran gente que les había dado espacio a las expresiones culturales de una localidad a veces relativamente pequeña. O también lo contrario, alguien que venía a decir que esa persona ya había estado al frente de una radio y no le había pagado nunca nada casi a sus trabajadores, o había pagado muy mal, en fin. En fin, de todo se podía escuchar en una audiencia de este tipo. Era un espacio valioso que se perdió por completo ahora. Bien, y tomando en Más que cuenta para... estos ejercicios democráticos y participativos de la ciudadanía, quisiera hablar sobre cómo se equilibra el papel de la regulación del Estado con la autorregulación de los medios para garantizar derechos sin afectar la libertad editorial, un poco entrando más a cómo se aplica la libertad de expresión y los derechos de las audiencias hoy en día. No, Pilar. Adelante, no sé si quieres. Así que ese Te recargó, vi Gabriel. pensando, sí, como que la estoy pensando, entonces. No, para mí es importante reglas claras, porque acá hay una cuestión de justicia social para la audiencia, ¿no? Que es la destinataria de todas las cuestiones bueno, que hay en los medios de comunicación, ¿no? Y a veces no se piensa así se privilegia a los grandes empresarios, a las grandes plataformas, incluso se ve como clientes, sino como audiencias, ¿no? Que eso me parece que es una cuestión que hay que repensar. La autorregulación es importante, pero la regulación también. Por eso esa necesidad de equilibrar el papel entre el Estado y las audiencias y las empresas, porque hay una desigualdad de poderes, una asimetría que realmente hace complejo plantearse y esas igualdades de condiciones. No hay igualdad de condiciones. Las audiencias, nada, están dispersas, son múltiples y el Estado tiene que jugar un rol ahí, ¿no? Sí, como decían, cuando preguntaba si sin afectar la libertad editorial, bueno, ahí también lo planteo como periodista y como integrante de una organización de la sociedad civil dedicada a lo que todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, como es el Centro de Archivos y Acceso a la Información, CAINFO. eh, por lo pronto, no estamos hablando de que haya una afectación de la libertad de expresión, no estamos cortando eso. Y sí tiene que, en una sociedad como la nuestra, donde el principio de la libertad de expresión digo, no sé si es constitucional, pero es ley ha ratificado nuestro país múltiples convenciones vinculadas a la libertad de expresión para determinar una restricción ilegítima. Hay test que se hacen de si la información es legítima, si es necesaria y la finalidad por la cual, ¿no? Se expresa y se dice. No sé si fue clara. Sí, como para apuntar en esta dirección, yo creo que una de las cosas interesantes y de vuelta, volvemos un poquito a la vieja ley, la tan poco usada, este,
si la necesitan se la podemos prestar porque nosotros no la usamos, así que la pueden usar ustedes si quieren. Que Por favor. está casi sin estrenar. Este, pero tenía aquella una clausulita interesante y que tampoco se cumplió, que era la obligación de todos los medios, privados y públicos, de tener primero elaborados y después visibles algunos códigos de autorregulación, algunos mecanismos. Eso por lo menos establece la cultura de la autorregulación, ayuda a que la cultura de la autorregulación se desarrolle. Eso no se aplicó tampoco, nadie se acordó que eso existía, que había que hacerlo cumplir. Por supuesto que uno puede tener una mala autorregulación y no publicarla, o publicarla y no darle ninguna eh, bolilla a su propia autorregulación. Todo eso puede pasar, pero lo primero es tener por lo menos algo, obligar a tener. Eso no se dio. Parece que ahí hay toda una zona de trabajo interesante. De hecho, los medios públicos no tienen figuras como las que ustedes son y tienen. La AMDA reúne figuras de distintas partes que en Uruguay no existen. No existió aquella más general, pero tampoco ha existido medio por medio. Los medios públicos, por ejemplo, deberían dar el primer ejemplo. No tienen. Nunca tuvieron una figura de este tipo. Y Un no fue solo por medio. falta de planteamiento, Gabriel. No, 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 lo sé, sí, No pero fue nunca por hubo. falta de planteamiento. No hay tampoco en el caso de los medios privados. Hay un solo medio privado que durante un tiempo tuvo un defensor del lector, un diario, que lo tuvo durante un tiempo. He hablado con los responsables del diario en torno a esta cuestión. No lo tiene más. ¿Por qué no lo tiene más? Bueno, hay que ver qué sucedió ahí. Eh, pero fue el único intento durante algunos años de que algún medio tuviera una figura de este tipo. No hay esa costumbre, porque uno recorre, por ejemplo, América Latina y encuentra que por lo menos los grandes diarios tienen un defensor del lector y es una figura instituida, un clásico, nadie duda que exista. Podrá funcionar peor o mejor, pero al menos existe. No hay esa cultura en Uruguay. Ahí tenemos, me parece, una zona de trabajo bien importante, porque la pregunta era cómo equilibrar una cosa con la otra, ¿no? La regulación estatal y la autorregulación. Pero cuando es muy poquita o nada la autorregulación, creo que lo que planteaba Pilar del Código de Ética de la Asociación de la Prensa es casi que el único ejemplo que yo recuerde de intento de autorregulación. Hay otro, hay que decirlo, y no está del todo mal, del sector publicitario, que no es menor en todo esto, porque hay mucha afectación de derechos por ahí. ¿Cómo es esa autorregulación de la publicidad? Hay que analizarlo, hay que verlo, y cuánto se cumple también. Pero por lo menos esos son dos casos donde algo hay. No así de los medios, y ahí falta mucho por hacer y por trabajar. Yo creo que recién después de eso podemos empezar a pensar cómo equilibramos las dos cosas, porque si ninguna de las dos han tenido lugar, no hay mucho para hacer. También debo decir, y esta puede ser una opinión arriesgada, no sé si los compañeros estarán de acuerdo, las compañeras, no estamos tampoco en un país donde el maltrato a las audiencias, por decirlo de algún modo, sea tan grave como uno ha visto en otras partes, ¿no? La afectación de derechos ha sido tan grave. Yo creo que eso explica en parte algunas buenas calificaciones que Uruguay mantiene en alguno de los rankings, ¿no? Y voy a poner solo un ejemplo. Los medios públicos y particularmente el Canal Nacional. Pilar trabaja justo en el de la ciudad, pero voy a referirme al Nacional. Y podría aplicar exactamente casi lo mismo para el de la ciudad. Ahí hay una cantidad de deberes incumplidos. No, no importa, pero para decir algo, la manera en que se designa su dirección es muy poco adecuada. Es absolutamente discrecional de cada gobierno, para decirlo de un modo simple. No hay nada previsto para que eso tenga un tipo de regulación mucho más democrática. Pero también hay que decirlo, en general, el canal público o los canales públicos no hacen barbaridades como uno ha visto en algunos canales que terminan siendo absolutamente gubernamentales en otras partes de la región, ¿no? En todo caso, su problema es la dificultad para tener audiencias. Más bien ha sido muchas veces canales relativamente testimoniales con bajas audiencias, digámoslo. Ese más bien es su pecado es más ese que el de convertirse en voceros gubernamentales descarados, como sí pasa en otros lugares, ¿no? Eh, ¿Eso es porque hay regulación? No, eso es porque hay una cierta
¿cómo decir? Una cierta elegancia, una cierta buena práctica establecida en los medios y yo diría que en los privados también. No estamos ante situaciones gravísimas. Yo sé que a veces nos enojamos mucho y con razón en Uruguay con lo que hacen algunos medios y con su conducta, pero claro, basta recorrer la región para ver barbaridades que uno no se imagina aquí, ¿no? Hay un cierto talante de diálogo civilizado democrático que domina la escena política y también la mediática. Bien. Paula, ¿querías comentar algo sobre los espacios publicitarios? Sí, Adelante. no, quería agregar dos cosas. Por un lado, que, o sea, en el Uruguay tiene una democracia que si la ponemos en el contexto latinoamericano, es una democracia sólida, con un Estado sólido, con instituciones sólidas. Sin embargo, en esto de la comunicación como derecho, como mencionábamos, hay ciertos atrasos en esto de que no hay una tradición de que, de que la comunicación sea concebida como un derecho donde el Estado tenga que tomar parte, ¿no? Uno podría decir que todavía se encuentra en el ámbito de lo privado, de lo mercantil, aunque igual mirando otros contextos latinoamericanos y mirando la televisión privada y pública del Uruguay, este, uno podría decir que en algunos casos no es tan mala como en otras situaciones, pero sin embargo se da como esa paradoja, como esa contradicción. Entonces quería aportar eso como una nota de color, no sé, una cosa particular de Uruguay. Y por otro lado, que cuando se dio todo el proceso de esta ley que nosotros estamos mencionando, fue muy interesante porque estamos hablando de cuando se aprobó y lo que pasó después de que se aprobara. Pero la previa a la aprobación, que también fue largo, fueron 5 años de trabajo, fue muy particular porque se conformó un comité técnico consultivo que fue presidido por Gabriel, y que muchos de nosotros participamos, que fue también un ejemplo ¿no? Porque toda la elaboración de esa ley convocó a los distintos actores. Entonces, eso hizo que los distintos actores, y eso estaba en un marco de democratizar todo el ecosistema de comunicación. Y en ese marco fue que se pudo discutir y los distintos actores discutimos distintos modelos en relación a la regulación de ese ecosistema. Y ahí, bueno, Uruguay en esa ley optó por un modelo de corregulación, explicitando la necesidad de que hubiera un Estado que regulara, pero también la necesidad de que las partes pudieran desarrollar mecanismos de autorregulación. Pero era la primera vez que Uruguay discutía ese tipo de cosas y que los privados estaban discutiendo ese tipo de cuestiones, ¿no? Este, por eso, bueno, hoy eso se dejó, pero es en ese contexto que se da el código de ética de APU, de la Asociación de los Periodistas del Uruguay, que se da el código de autorregulación de la publicidad, que con la principal cámara de dueños de canales y radios de televisión se empieza a discutir esta necesidad de por qué es necesario la autorregulación, pero eran discusiones que no estaban arriba de la mesa y que fue muy fermental, estuvieron en ese momento, bueno, y ahora post pandemia además, ¿no? Porque bueno, coincide que se da un cambia el gobierno al inicio de la pandemia y bueno, la ley ya no se implementaba poco, 2020, 2021 no se implementó y bueno, y luego se deroga. Pero entonces es algo que nosotros tenemos que, desde sociedad civil al menos, y también desde la academia, bueno, voluntad de poder seguir poniendo en agenda, ¿no? Esta cosa de cuánto Estado y cuánto privado necesitamos. Y algo interesante, que no sé si después va a haber espacio, es que empiezan a haber debates ahora entrando por el lado de la violencia de género y la violencia hacia las infancias en los entornos digitales. Entonces, ese debate empezó a estar. Nosotros ahora, Uruguay, bueno, adhirió a la ley Olimpia, que es de ustedes, de allá de México, que es la ley de violencia.
contra las mujeres y niños, niñas y adolescencia en los entornos digitales a través de ese mecanismo interamericano vinculado a la Convención de Belén. Y bueno, y entonces ahora se va a formar también en el Parlamento, esto es muy reciente, una comisión para trabajar los temas de violencias hacia las infancias y adolescencias, siempre desde la perspectiva de la protección, pero lo que quiero traer es que la necesidad de la regulación, nos metemos con las plataformas, empieza a estar ahora a raíz bueno, de todas las situaciones críticas que se dan en los entornos digitales de afectación de violencia y de afectación de derechos, empieza por ese lado a estar también la necesidad de discutir cuánto de Estado se precisa y cuánto de privado y cuánto de sociedad en esos ámbitos, ¿no? Justamente iba a ser mi siguiente pregunta y ibas hacia ti, Paula, Claro. con tu experiencia, que está perfecto, con tu experiencia en niñez y adolescencia, en un entorno donde el consumo informativo ya migró a plataformas digitales y redes sociales, pues cómo se está planteando ahora proteger a los niños y adolescentes en estas nuevas redes. No sé si quieras Bueno, abonar algo más. empiezan a ver, el tema empieza a estar en agenda hace un par de años con Uruguay eh, tiene brecha digital, pero nosotros tenemos el plan Ceibal, que es el One Laptop per Child, ya desde hace no sé cuántos años, Gabriel y Pilar, pero creo que hace 15 20 años, años, 15 ¿eh? 15 15 15 años, un años. poquito más, ya más, un poco más. O sea que cada niño en el sistema, en la escuela pública, cada niño tiene su computadora, en la educación media también, digamos. Hay un acceso bastante masivo a lo digital ya desde hace bastante tiempo. Sin embargo, de manera contradictoria, no existe un plan de alfabetización mediática y existen igual brechas digitales que tienen que ver con lo territorial y con lo socioeconómico y con lo socio, cultural. Pero bueno, el tema empieza a estar en agenda, empiezan a surgir estudios en relación a la violencia, sobre todo a la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes a través en los entornos digitales. Hubo un estudio hace 2 años, la Universidad de la República, el Ministerio del Interior, la policía empieza también a tenerlo en su agenda, a tratar de visibilizarlo, llevar las denuncias, qué cantidad de denuncias. Entonces es un tema que empieza a estar en agenda en los organismos y que, como les contaba, recién se va a formar, esto es muy reciente, todavía no se formó, hay un anuncio de que se va a formar una comisión parlamentaria para, para trabajar bueno, en una ley de protección hacia las infancias. Nosotros desde la sociedad civil en materia de infancia y adolescencia siempre recalcamos que es importante tener el doble lente. El lente de la protección cuando hay derechos vulnerados está muy bien, pero el lente de la promoción también, no solo ¿no? Nosotros tenemos el Estado tiene obligación también bueno, de desarrollar políticas activas de promoción. Pero sí, el tema está arriba de la mesa bueno, con el desarrollo tanto de conocimiento y de empezar a generar alguna evidencia y de normativa. Pero no tenemos todavía ni normativa ni políticas públicas. Tenemos un organismo interinstitucional que trabaja los temas de las distintas formas de violencia y sin embargo esta todavía no está medida, oficialmente no está medida como la violencia en los entornos digitales. Es como algo nuevo para el país, De acuerdo, vinculado sí, a una está. situación de explotación sexual, trata, ¿no? Trata de niños. Sí, un tema transversal. Sí. Gabriel, en el ecosistema digital, ¿quién debería asumir mayor responsabilidad por la calidad y veracidad de la información? ¿El Estado, las plataformas, los medios, los propios usuarios? Hablando sobre este tema de entrando ya a las plataformas digitales. Y como decía Paula ahora, es una discusión que por suerte empezó aquí en Uruguay. Empezó principalmente por el tema de la información, que yo sé que para ustedes también es caro, no tanto, y yo lamento un poco por el tema del entretenimiento, que para mí es igual de clave.
Con el de la información está esta discusión planteada en muchas partes y también aquí sobre quién debe intervenir y cómo, y si debe intervenir. Y si es posible incluso, porque están quienes dicen es inútil intentarlo. El tamaño de las plataformas es demasiado grande como para que uno se meta con eso, cambian todo el tiempo, no hay forma de regular. Parece claro para algunos, parece claro para mí a esta altura que los mecanismos posibles van a tener que ser de muchos actores, de tipo multiactor. Responsabilizar a las propias plataformas parece inevitable, ¿no? No creo que haya modo si no asumen ellas una parte del asunto. También estoy convencido de que si lo asumen solas, vamos por mal camino, que si solo ellas se autorregulan, vamos por mal camino. Algo se ganaría, y tuvimos ejemplos de eso cuando Meta creó aquel Consejo de Notables para algún mecanismo de autorregulación, por lo menos algo resultó allí. Facebook, etcétera, con su tribunal de alzada, digamos, frente a quejas y protestas. Eso no estaba mal, pero es absolutamente insuficiente. O cuando lo que todavía era Twitter en su momento decidió censurar al que después terminó siendo el dueño de la nueva red con su nuevo nombre, ¿no? Es un mal camino dejar todo en manos de plataformas, pero tienen que estar ellas en el asunto, hasta por una razón técnica y económica. El volumen, el tamaño, la cantidad de cosas que hay que trabajar allí, sin duda juega. ¿Tiene que estar el Estado? Sí, sin duda, porque no hay forma de regular estas cosas sin la presencia del Estado, pero tienen que estar, y esto suele ser lo difícil o lo más difícil, las propias audiencias interesadas en esto. Y ahí por ahora los mecanismos que empiezan a asomar son las de organizaciones de la sociedad civil, el caso de la propia Paula y la gente con la que trabaja en el caso de infancias va por ese camino, y necesitamos esos actores muy activos, planteando y haciendo cosas. Y en Uruguay esto último ha sido difícil, lo decíamos al principio, ¿no? Pasó con la cuestión de la ley y nos pasa todavía en esto. Es posible que haya un poco más de posibilidades. Y ahí hay algunas fichas que vale la pena mover. Una ya se mencionó, la de educación, sin duda es clave, y coincido completamente y subrayaría lo que Paula dice respecto a no solo mirar la defensa, sino también la promoción. Por eso, además, cuando redactamos aquella ley tan poco aplicada, fuimos cuidadosos en decir un Plan Nacional de Educación para la Comunicación, porque en general se ha pensado más en una perspectiva de educación para los medios, alfabetización, etcétera, mucho más en el sentido de que la gente sea crítica con lo que consume, y eso está bien, pero eso no alcanza. Es clave también educar para el uso activo. Me parece que esa es una zona súper importante. En este sentido, voy a mencionar una rareza poco mencionada, quizás, ¿no? Estamos en un momento, creo yo, donde Internet pasó de las esperanzas democráticas de hace 25 años, cuando Internet se popularizó, a la desilusión casi total. Internet ya no es un terreno potencial para la democratización, sino al revés, parte del problema de las democracias. El mundo digital se llenó de desinformación, manipulación de campañas, violencia digital, en fin, todo eso es cierto, pero yo soy de los que sigo pensando que Internet es una herramienta de enorme potencia democratizadora. Y las viejas ilusiones creo que hay que retrabajarlas. Por eso, por ejemplo, estamos en un modestísimo, pero yo creo que fermental trabajo ahora cuando creamos en nuestra universidad una cosita, un equipo que se llama Laboratorio de Participación y Tecnologías. Y ahí estamos trabajando en lo que, para decirlo en términos muy cortos, en no quejarnos solamente de los algoritmos que hay, sino tratar de crear otros algoritmos. Yo lo sintetizaba justo en una cosa que compartía esta mañana con otra gente. Otro algoritmo es posible y es necesario. Y alguien tiene que trabajar también en eso.
Yo soy consciente de que hoy esos esfuerzos, que hay muchos en el mundo, el nuestro no es para nada único, por suerte vamos encontrando aliados por todos lados. Que esos esfuerzos hoy son marginales, son muy pequeños y hoy no mueven la aguja. Soy consciente de eso, no me hago ilusiones, pero digo que hay que trabajar en eso porque no hay que dejar Internet librado a que las grandes plataformas ya lo dominan todo y no tenemos más nada que hacer. Hay que dar la lucha en ese terreno y esa lucha tiene que incluir lo tecnológico también. Es decir, la posibilidad de crear otras formas de uso. Por eso, por ejemplo, en este laboratorio tenemos gente de la ingeniería informática. Es imprescindible que estén con cabeza crítica, con cabeza creativa, tratando de trabajar. Insisto, es muy modesto el esfuerzo, pero digo, este tipo de esfuerzos son los que también hay que hacer junto con los de educación en el doble sentido. Ayudar a ser críticos, pero ayudar a producir de un modo activo, creativo, interesante y valioso, y esas cosas se realimentan una a la otra, se potencian una a la otra. Creo que ese es un caminito que puede ayudar en estas peleas, junto con todos los intentos regulatorios que hagamos. Sí, yo quiero agrego que también en esto, claro, el papel del Estado nacional en la regulación de estos entornos y en la regulación de las plataformas, que ahí aparece todo un desafío. Entonces, por un lado, es importante no abdicar del papel regulatorio del Estado nacional, pero por otro lado también cómo poder mirar las estructuras regionales de los estados, de sociedad civil también, que tienen que empezar a jugar un partido, ¿no? Uno ve, bueno, la Unión Europea hace, tiene regulaciones, directrices, este, bueno, ahora habría un acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, eso puede dar cierto panorama, cierto respaldo para algunas directrices incorporar, pero bueno, el entorno digital nos pone ese desafío, pero los derechos son los mismos, ¿no? O sea, los derechos son los mismos. Es muy importante la desfechitización de lo tecnológico, y que los derechos son los mismos, no hay que construir de repente nuevos derechos, sino, bueno, actualizar, claro, los mecanismos, las normas para los entornos, otros nuevos entornos. Nuevos entornos. Bien. Pilar, Me sumo a lo de Paula y ya no, porque adelante. los derechos son los mismos y estoy de acuerdo con Paula, pero el impacto que genera todo lo que tiene que ver con las plataformas, las redes sociales, hoy es muchísimo mayor porque estamos 24 horas sometidas a las plataformas. No descansan como antes cuando Exacto. éramos chicas descansaba la televisión o la radio. Y retomo una cosa que decía Gabriel también, ¿no? Hoy las redes sociales y las plataformas que se pensaron como esa cuestión de unir caras, unir gente, unir universidades y que lo hacen. Hoy son, y que además veíamos que era como de persona a persona, universidad a universidad, así se creó lo central de Internet. Hoy, y no hace tanto, descubrimos o nos damos cuenta que son grandes conglomerados tecnológicos y empresariales que además tienen sede en Estados Unidos, ¿no? Y que ya que no, ya dejamos de ser personas, sino somos valiosos en cuanto sumamos bases de datos. Y entonces ahí a veces el Estado, o los estados, en el caso de Uruguay también, quizás más tarde que otros, están llegando tarde para controlar a esos gigantes de Estados Unidos en general, ¿no? De establecer límites y controles democráticos. Obviamente que los derechos son los mismos, pero como decía antes, las noticias se viralizan, las malas noticias, las noticias falsas se viralizan, o los acosos escolares son mucho más pronunciados porque además se agrandan, es decir, los cuerpos de las mujeres cuando son violentadas a través de los medios o de Internet, llega a muchísima más gente y el impacto es muchísimo, Masivo. mayor, ¿no? Mucho más masivo, ¿no? Y el Estado parece que en principio estuvo como atento, diciendo este no es mi juego, pero el Estado no puede resignar
la obligación de proteger a la ciudadanía, sobre todo porque somos más, digamos, más vulnerables a los designios que ni siquiera están en nuestro país. Y por eso también es importante una regulación que recién ahora, porque parece que regular era mala palabra o atenta contra la libertad de expresión. Yo soy periodista y la regulación en realidad, si está bien pensada, si está, no va, no es por censura, sino que es para proteger los derechos de las personas partiendo de la máxima que es, digo, la difusión amplia. En realidad no puede perder ese rol, el Estado tiene que tomar un rol que las plataformas no toman, más allá de autorregulaciones que en realidad siguen siendo poco transparentes. Claro. Tiene que haber obligaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, no sabemos lo de los algoritmos. La gran mayoría de la gente piensa que es, bueno, si miro una cosa, miro viajes, pues ya sabe y me mira más cosas, muestra más cosas de viajes. Pero es mucho más grave que eso, porque no sabemos cuál es Claro. la cabeza que hay atrás de los algoritmos, ¿no? Hay que transparentar esas políticas que hoy no lo están haciendo. No sabemos cómo ordenan nuestra información, cómo usan los datos personales, cómo me muestran más cosas, y no sé si me estoy yendo de tema, Gabriela, cortame, No, ahí vas, ahí vas, ahí vas, vas bien. o invisibilizan otras. Yo tengo que pagar X, en X tengo que pagar, porque si no, las cosas que publico no se ven, y se ven las que pagan una anualidad. Y eso no es libertad de expresión. Digo, puedo decir lo que quiera y nadie lo ve. ¿Quién hace que, en base a qué me recomiendan como usuario, como usuaria, información y me niegan o me ocultan otras? Y eso se ha visto, ya se ha dicho a nivel mundial, que hace también hasta poder tambalear las democracias o los resultados de las elecciones cuando es justo el resultado. Y tiene que haber un enfoque de las asimetrías, como decía al principio, ¿no? Para equilibrar el poder de estas grandes corporaciones con los usuarios y siempre promoviendo la libertad de expresión, ¿no? Como alguna de las cosas. O sea que los límites, si parece digo, uno no puede reclamar porque además digo, uno a veces no tiene ni dirección y está en Estados Unidos. ¿Quién paga Claro, eso? claro. No, ¿Quién está es detrás? imposible. Gabriel, en este contexto de desinformación y desconfianza en los medios, ¿cómo se puede fortalecer una ciudadanía crítica y recuperar la credibilidad ante las audiencias? Bueno, yo decía hace un rato que hay un par de caminos claves, ¿no? El de la educación requiere un trabajo fuerte. En Uruguay eso sería más posible de lo que parece y de lo que creo que muchos piensan. Hay antecedentes, existen hoy muchas personas haciendo cosas, algunas instituciones interesantes haciendo cosas que bastaría con articularlos, armar un plan de trabajo mucho más potente entre ellas, eh, relacionarlas mejor y bueno, y eso tendría seguramente un primer impacto importante. Otro tiene que ver con este lado de eh, recuperar la participación de la sociedad civil en los espacios regulatorios. Parece que ahí hay toda una zona fuerte. Este nuevo esfuerzo con lo digital va en un buen camino. Ahí ha estado la UNESCO apoyando, el Observacom trabajando, en fin, reuniendo actores. Pero creo que debemos recuperarlos para el conjunto, ¿no? Lo que tuvimos en la vieja ley. Eso no sería muy difícil volver a hacerlo, ¿no? Porque siempre hay la duda, bueno, pero ya se discutió 10 años sin aplicar la ley, llegó otra, vamos otra vez a modificar. De hecho, no costaría incluso volver a hacerlo como en algún momento se hizo antes de aquella ley, de aquella, la anterior, hasta por un decreto gubernamental. Los gobiernos pueden autoobligarse a consultar a la ciudadanía, de hecho así pasó en Uruguay. Esa es una segunda línea que ayudaría mucho porque podría ayudar a rearticular movimientos desde la sociedad civil que quedaron muy debilitados después de todos estos años de remar un poco solos muchas veces, de no encontrar los ecos que esperaban ni en gobiernos de izquierda y mucho menos en los de derecha.
Una tercera línea tenía que ver con esto que yo decía de construir espacios de acción de las propias audiencias, de los usuarios de las redes digitales, para apropiarse de ellas de otros modos, ¿no? Estas alianzas virtuosas que por todos lados florecen entre hackers de intencionalidad democratizadora, gente desde la academia en el terreno tecnológico y también gente desde la comunicación, las ciencias sociales, trabajando por este lado, pero sobre todo con la propia sociedad civil. Hay usos muy creativos, hay apropiaciones muy interesantes de movimientos sociales que van en ese camino. Y cuando la gente empieza a experimentar eso, me parece que también encuentra otra posibilidad. Hay debates que hay que reavivar desde el terreno más propiamente político, ¿no? Naturalizamos algunas situaciones que es desde el sector político y obviamente también de la academia que hay mucho para trabajar y desnaturalizar. Por ejemplo, digo, en Uruguay seguimos teniendo niveles de concentración mediática en medios tradicionales muy altos y las grandes plataformas de base en el exterior están hiperconcentradas. Entonces tenemos una doble concentración que no se cuestiona. La nacional tradicional, por ejemplo, ha quedado como parte del paisaje, digamos, ¿no? Y bueno, las cosas son así, aquí tenemos 3 canales de televisión grandes y algunos otros más chiquitos, eso es todo, y esas cadenas a su vez articulan todo lo demás. Bueno, ustedes conocen esa situación en México y la hemos visto en toda América Latina. Eh, pero no ha habido esos cuestionamientos realmente fuertes. Entonces me parece que ahí tenemos también otra zona de trabajo. Hay una zona más, me parece, y es que hay que apuntalar y apoyar todos los esfuerzos del periodismo independiente, de la prensa alternativa, de los medios comunitarios. Ahora, por ejemplo, tenemos unos primeros pasos que el actual gobierno está dando para reavivar el sector comunitario que está muy decaído. Hubo un proceso interesante de regularización de medios que estaban casi en la clandestinidad a comienzos de este siglo, que allá por el año 2010 empezó, 2008, 9, 10 empezó un proceso de regularización. Sigue vigente, y es interesante decirlo, una ley previa a esta famosa ley del 2014, es una ley del año 2007 y vigente desde el 2008, que es la ley de radiodifusión comunitaria. Esa no cayó, esa está vigente aún. Eh, pero también, de vuelta, retrocedió en su uso. Esa sí había tenido bastante aplicación en todos sus terrenos, tanto el de la institucionalidad como el terreno de efectivamente eh, poner a disposición de la sociedad civil frecuencias radiales. No llegó a desarrollarse la televisión comunitaria, eso es un debe que quedó pendiente. Hubo un intento que quedó por el camino de la Central de Trabajadores, pero ahí hay todo un terreno para retrabajar. Yo creo que ese es uno de los más interesantes porque este tipo de medios siempre implican, cuando se hacen bien, audiencias muy activas. No son solo una radio en un barrio, son el barrio haciendo radio, por ejemplo. Y eso cambia muchas posibilidades. Si la gente está haciendo la radio y no solo escuchándola, si está haciendo la televisión y no solo viéndola, empieza a apropiarse mucho más de su propio derecho como audiencia, que no es solamente el derecho a recibir la información que quiere, el entretenimiento que debe, sino también a producir y a poner en diálogo con el resto de la sociedad sus propias maneras de ser, de hacer, de cantar, de danzar, de decir. Bien. Ya estamos en nuestra última pregunta por si las personas que están en la sala nos quieren empezar a enviar sus preguntas. Esta pregunta es para los tres. Empezamos contigo, Pilar, pero desde la experiencia de Uruguay, ¿qué aprendizajes pueden ser útiles para América Latina y qué acción concreta consideran prioritaria para fortalecer los derechos de las audiencias en un mediano plazo? Bueno, empecé con malas noticias, voy a terminar con buenas noticias. Bien.
No, me parece que, bueno, Uruguay ha tenido, más allá de las últimas derogaciones que hemos hablado, un buen aprendizaje en reunir a los distintos actores de la sociedad para buscar por lo menos acuerdos mínimos en esta materia, ¿no? En esta y en otras, pero creo que eso hay que defenderlo. No se puede, ni aunque sea la mejor ley, hacerla únicamente por decreto. Me parece que el proceso que puede ser más largo, pero el discutir y tratar de buscar esos puntos de encuentro es algo fundamental, no solo para Uruguay, sino para cualquier ciudadanía o en una sociedad democrática, ¿no? Y además, por ejemplo, hay buenas noticias en cuanto, por ejemplo, en un encuentro que hubo en Chile, el presidente, donde que reunió a varios presidentes de América Latina e incluso también al jefe de gobierno español. El presidente de Uruguay llamó a los mandatarios a trabajar en regulación de las plataformas digitales en la región, de alguna manera adaptando lo que sucede en Europa. Y este acuerdo que se está ratificando en estos momentos en los parlamentos del Mercosur, de ese tratado, de ese acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, también yo creo que puede significar un paso adelante en incorporar una perspectiva no solo de país, sino regional, en primer lugar, y luego entre bloques, ¿no? De armonizar regulaciones, de fortalecer las aplicaciones y la defensa de los derechos humanos de las audiencias. Me parece que ese es el camino y los aprendizajes concretos que tenemos que seguir y ni que hablar desde quienes ejercen periodismo y también desde la sociedad civil organizada. Tenemos que buscar las alianzas con las universidades, con los estados también, con los organismos multilaterales, más allá que hay un descrédito impulsado sobre todo por el norte, eh, para seguir trabajando y profundizando en estos temas, ¿no? Teniendo como eje los derechos humanos, que es lo que no podemos dejar de lado ni resignar, más allá de que del otro lado tengamos murallas importantes. Pero es el trabajito de la hormiga que tenemos que hacer, ¿no? Y empujar a los estados a que hagan eso. Pero sobre todo Uruguay, sobre todo país chiquito, no puede resolver esto solo. Tiene que buscar esos aliados. Y es así que se pueden enfrentar a las grandes corporaciones, como en su momento lo hizo Brasil con X, por ejemplo. Bien. Paula, Sí, el diálogo, los diálogos multiactor creo que es algo como aplicable. Después cada país tendrá que ver cuáles son los actores claves, pero algo que aquí dio resultado, que fue parte de la fortaleza y que me parece que es la clave. Y a lo multiactor poder agregarle, como tener en cuenta la interseccionalidad, lo intergeneracional, poder sumar las voces, las distintas voces presentes en una sociedad, en la sociedad. Cómo hacer para que no quede, estos temas no queden solo en manos de especialistas o en manos de élite. Obviamente que tenemos que tener a las élites en estos temas, convencidas y ser parte, pero tiene que estar en la sociedad. Parece que ahí hay un desafío grande y buscar los puntos de convergencia, ¿no? Buscar lo común. Tiene que haber zonas de lo común, de que este debate, de que estos avances hagan sentido en la población. Por eso creo que hay una clave ahí, eso de la incorporación de las distintas voces. Cómo hacer para que las distintas voces puedan estar presentes en estos debates, ¿no? Que no es fácil. Distintas voces territoriales, étnicas, raciales, de género, de edad, etcétera. buscar el punto común. Gabriel, adelante. Y capaz que conviene también responder un poquito la pregunta que llegó desde la audiencia y que tenemos en el chat antes de esta respuesta final a la última pregunta. Claro. Si hubo connivencia con el poder de los empresarios o con el gobierno, etcétera, o se trataba de ignorancia en el caso de
los parlamentarios que no atendieron mucho estos temas. Yo lo que percibí ahí a lo largo de los años, tanto con un gobierno como con otro, es que para los parlamentarios y para en general los sectores políticos de izquierda, los temas de comunicación nunca fueron muy centrales, nunca pudieron abordarlos con gran centralidad. Incluso muchas veces con confusión, por ejemplo, cuando íbamos a discutir sobre políticas de comunicación, pensaban que íbamos a discutir sobre comunicación política y costaba mucho desentreverar el asunto. Por ejemplo, cómo se comunica el partido tal o cual, cómo se comunica un gobierno tal o cual. Y decíamos, no, no, pero no queremos hablar de eso, queremos hablar, por ejemplo, de cómo se regulan la asignación de frecuencias a los medios de comunicación. Ah, bueno, de eso yo no entiendo mucho. Y no, realmente se notaba su ignorancia, o sea que había mucho de ignorancia y de no visualizar la importancia del tema en algunos casos, pero también creo que en algunos de gente más informada hubo dos problemas al menos que se sumaron en esos años. Uno que sí tenía que ver con algo de convivencia, frases del estilo de, bueno, yo prefiero acordar con estos medios nacionales, que es cierto que tienen mucho poder y son concentrados, porque con los multinacionales no tengo ni posibilidad de conversar y prefiero una alianza con los locales y una especie de pacto en que no me maltraten mucho, déjenme llegar a la próxima campaña electoral en las mejores condiciones posibles, para que yo pueda volver a ganar el gobierno, digamos. Y por ejemplo, te doy en cambio publicidad oficial. Nada de esto se dice, pero sí que se hace. Y de esto hay mucho, ¿no? Incluso en el nivel subnacional, mucho más. Los gobiernos locales, aún siendo de izquierda, esto es una práctica habitual que yo he discutido personalmente con algunos gobernantes locales, ¿no? Y bueno, le voy a dar un poco de publicidad a este medio que por lo menos me trata bien, porque si no me enloquecen en la gestión local, ¿no? Cuando hablamos del pueblo chico, el infierno de los medios es grande también. Y ahí hay complicaciones de este tipo. Este tipo de cosas jugaron. Pero hay otra también, y que fue un poco más fina, y que tuvimos en un momento, y es que Uruguay tiene una particular situación con la telefonía y las redes, que tiene una empresa estatal muy fuerte, que domina el mercado local. No, no es la situación de toda América Latina, soy consciente de eso. En algunos momentos, por ejemplo, quienes estuvieron al frente de esa empresa dijeron, bueno, ¿para qué nos vamos a preocupar y a complicar la vida políticamente con regular los medios tradicionales cuando el futuro es Internet y eso le va a pasar por encima a todo? Y nosotros tenemos la empresa nacional en nuestras manos. Las redes son nuestras. Entonces vayamos por ahí. Esto no voy a contar toda esa discusión, creo que era un error de mirada, pero es cierto que ahí había algo más complicado para discutir, ¿no? Y eso tuvo que ver con esto, lo que con algunos colegas de la academia le dijimos la doble agenda. Había una agenda regulatoria explícita y había otra que no tenía regulaciones, que era la de la política. Dominemos las redes y empecemos a producir contenidos por ese lado, qué sé yo, en fin. Bueno, es una historia que da para otra conversación, no podemos abordar. Este conjunto de cosas creo que nublaron un poco la discusión. ¿Y qué se puede aprender de Uruguay? Ya las compañeras dijeron varias cosas pertinentes, subrayo alguna y agrego quizás. Una es esto, de cómo establecer estos diálogos multiactores. Sí creo que, y hubo algunos realmente muy interesantes, muy virtuosos. Paula recordaba hace un rato, o Pilar, lo que fue aquel comité consultivo para la propia ley, aquella que a mí me tocó presidir, y que cómo funcionó eso. Hay alguna publicación interesante que se hizo, porque fue un hilado muy fino de cómo se armó para que aquello funcionara, al punto tal que, curiosamente, y para algo que no esperábamos, llegamos a más acuerdos de los que esperábamos, incluso con quienes podían estar más de la vereda de enfrente, ¿no? Con los propietarios de las grandes empresas. ¿Cómo pasó eso? Bueno, es una historia que no da para contar ahora. Pero lo malo fue que el gobierno de la época casi que destruyó esa construcción cuando, y hay que decirlo con mucho dolor, yo sé que ustedes lo quieren mucho, el propio presidente Mujica, presidente de la época, dijo: yo no sé de ninguna ley que se esté preparando y si me la traen la voy a tirar a la papelera. Esa frase, dicha en un evento internacional, se produjo en el mismo momento que estábamos cerrando el informe de esa comisión. Uno puede decir, bueno, es un accidente, es un error, qué sé yo.
Pero eso hizo que esos acuerdos que habíamos construido tan trabajosamente quedaran casi sin valor. La ley demoró 3 años más en llegar finalmente al Parlamento y 2 años más en aprobarse. Se fue el periodo entero aquel sin que la ley se pudiera finalmente aprobar, pero además produjo dos efectos. Uno, ya no hubo un avenirse de los empresarios a discutir algunas cosas al menos, no todas, porque el informe reflejaba desacuerdos también. Eso por un lado, es decir, esa posibilidad de algún acuerdo más o menos civilizado se perdió, y un desánimo en las organizaciones de la sociedad civil enorme. Ese era un momento donde, como Paula recordaba, se estaba construyendo movimiento social alrededor de estos temas, porque es cierto que se había convocado a organizaciones existentes, pero también esas organizaciones habían logrado mover a mucha más gente interesada. Yo recuerdo sesiones de aquella comisión rodeadas de gente escuchando, porque eran abiertas al público, muy interesada en lo que estaba pasando allí. Cuando eso empezaba a germinar, se produjo un gran desánimo. Y esto es clave, porque para que una ley se apruebe, pero además para que se cumpla después, y hemos insistido todo el tiempo en eso, tiene que haber movimiento social detrás. Entonces, ese es un aprendizaje por la negativa. Sin eso es muy difícil, y eso en Uruguay no lo conseguimos en aquella época. No, no estoy seguro que se hubiera conseguido, pero yo creo que estaba naciendo ese movimiento y sufrió estos accidentes que hicieron mucho más difícil construirlo, reconstruirlo después. Ahí hay un aprendizaje muy fuerte. Sin gente atrás es difícil aprobar leyes, pero es aún más difícil que se cumplan esas leyes, que se apliquen. Sí, no Por solo es que ahí se, un par no de solo que aprendizajes. entre en vigor, no solo que entre en vigor, sino que se dé seguimiento. Bien, ya vamos a pasar a nuestras preguntas. Nos dejó nuestra querida Laura Martínez dos preguntas dirigidas a los tres. Es ¿cómo analiza Uruguay su escenario comunicacional en materia de derechos y regulación de medios audiovisuales con relación al resto de Latinoamérica? Y la segunda es en temas de participación social, participación ciudadana. ¿Qué faltaría para involucrar a las audiencias con sus derechos comunicacionales? Que creo que es un poco lo que hablabas, Gabriel. Adelante, Pilar. Yo creo que Uruguay está entrando tarde a esta discusión que en otros países de América Latina está más avanzada, como el caso de Brasil. Pero bueno, por ejemplo, el año pasado creo que fue junto con UNESCO, Observacom y Data, o Datisoc, no sé cómo, me parece que empezaron a alargar esta iniciativa de trabajar con la regulación de los medios audiovisuales. Esto fue el año pasado y me parece que es un tema que está bueno y decirlo, pero bueno, a nivel de legislación, Uruguay está atrasado, ¿no? Por eso decía que la importancia de incorporar mirada regional. ¿Y qué faltaría para involucrar a las audiencias con sus derechos comunicacionales? Yo creo que mayor alfabetización comunicacional, que agrego a lo que decía Gabriel. A ver, en las escuelas tendría que darse, porque es hoy los chiquilines o grandes problemas. Bueno, el debate ahora está en si darles la posibilidad de ingresar a redes o los teléfonos celulares en otras partes del mundo a partir de los 16, 17, si cortarlo o no, ¿no? Cuidarlo de ahí. Pero me parece que lo importante es dar herramientas a los padres y a las madres, a las familias, para tratar de manejar estos temas, porque como en las casas no sabemos cómo manejarlo a veces, o cuándo darle el primer celular a los chiquilines, cómo cuidar ese control parental. Pero la alfabetización comunicacional tiene que estar dada, yo creo que en las escuelas como parte de, no como una materia, sino como una cuestión transversal para la autoprotección, ¿no? Eso por un lado, y a los políticos ni que hablar, porque no tienen idea de qué estamos hablando, de los derechos de las audiencias, de cómo funciona este tema. Yo creo que eso ayudaría a la participación, a estar más involucrados, que no sea solo la sociedad civil organizada, sino que conozcamos los derechos y la instalación de una defensoría en los distintos medios, no solo una grande, además no tenía personal especializado como la institución de derechos humanos o Defensoría del Pueblo, yo creo que ayudaría, porque eso es un ejercicio, lo he visto en otros países, que hacen programas con las preguntas de la gente, yo creo que eso hace que
empiece a rodar y dar cuenta de los derechos que están en juego y de las cosas que pueden estar limitando una verdadera participación. Adelante, Paula. No, agrego a esto que pueden haber ventanas de oportunidad para entrar en la temática, que en realidad es triste, son tristes esas ventanas, pero como planteé hoy, los temas de violencias hacia las infancias y adolescencias, los temas de violencia hacia las mujeres en los entornos digitales y un tema que está muy presente en Uruguay, por suerte, empieza a haber mayor sensibilización que tiene que ver con la salud mental en las adolescencias. Nosotros somos uno de los países de la región con más altos índices de suicidio y de suicidio adolescente. Este, entonces, esos son ventanas para entrar a la cuestión de la regulación de los medios de comunicación y de los entornos digitales, sobre todo bueno, hoy algo ya se ha dicho, ¿no? Por el impacto negativo y la discusión que empieza a haber sobre el impacto en la salud mental de las personas en general y de las infancias y adolescencias en particular de la exposición sin ningún tipo de protección ni herramienta a esos entornos digitales, ¿no? Entonces ahí me parece que en el país ahora aparecen esas ventanas de que entrando por la salud mental, entrando por la violencia, llegamos a la regulación, a la necesidad de la regulación de los entornos digitales. Bien. Adelante, Gabriel, con las dos preguntas que nos dejó Laura. Bueno, yo creo que en buena medida ya había intentado responderlas, em, pero quizás todavía alguna cosa más para agregar. En esto de construir un sistema de educación mediática, yo creo que hay que reconocer en el caso de Uruguay una cantidad de tradiciones bien interesantes. Y entre ellas, me parece que una de las más productivas es poner a las infancias, a los adolescentes a producir. Parece que esa es una línea clave. Y junto con eso a criticar. Me parece que por ahí hay una zona probablemente mucho más productiva que la zona de la crítica, ¿no? Y la defensiva. La crítica viene en todo caso con eso. Cuando uno empieza a hacer algo creativo, que disfruta, que siente el placer de crear, y tanto hay que se puede crear hoy en el mundo mediático digital, digamos, ¿no? Que tiene esa característica conjunta de ser tan de texto, audiovisual, sonoro, etcétera. Incluso con algunos medios un poco olvidados, la radio, que a veces parece ya la hija pobre de los medios, porque además lo digital parece ser apenas un canal de transmisión, pero no mucho más, vuelve por su fuero. Yo he visto, por ejemplo, en la escuela básica, en la escuela media, jóvenes y niños produciendo unos podcasts maravillosos y disfrutando enormemente de eso. Para poner un solo ejemplo. Esa es una línea que yo creo de enorme potencia y trabajar mucho en eso ayuda. Y eso, como bien decía Paula, como decía Pilar, tiene que ser muy transversal. No debería ser un espacio para eso, sino un aprovechamiento para que eso sea el espacio donde se trabaja todo, donde se trabaja casi todo. Todo puede ser trabajado desde esa perspectiva. Los niños en una escuela pueden construir contenidos digitales, audiovisuales, sonoros, sobre todos los temas que se trabajan, compartirlos con otros niños de otras partes del mundo. Además, eso suele dar una enorme riqueza con su comunidad, con sus padres. Bueno, ahí hay una potencialidad enorme. La digo no para decir que sea la única, pero es una línea que me parece vital. En eso hay mucha gente ya haciendo cosas. Yo creo que bastaría un poquito más para darle una potencia, una mayor articulación, un ser más conscientes de que eso tiene fuerza. Es en ese terreno, en ese tipo de experiencias donde creo que es mucho más posible, más fácil decir, bueno, y ahora veamos qué consumimos y cómo lo consumimos. Pero no empezar por lo otro, porque si no es lo que suele sentir un niño, un adolescente, es me están criticando lo que yo hago.
¿no? Y entonces no, partamos desde el otro lugar, me parece que da más posibilidades. Eso también cabe para los adultos. Digo, porque si no parece que vamos a esperar 20 años para que estos niños sean grandes. No, eso no va a servir. Y hay mucha gente que también puede y quiere entrar por ahí. Todos producimos contenido, pero esto del prosumidor que se hablaba terminó siendo bastante falso, ¿no? Somos principalmente consumidores y ahora consumidores adictivos de lo que hay en el mundo digital. Entonces hay mucho para hacer también en ese terreno. ¿Cuánta historia podemos contar si damos la posibilidad y estimulamos algunas cosas? A los niños, a los adolescentes, pero también a los viejos y también a los adultos. ¿Cuánta cosa podemos compartir desde ese lugar? Parece que por ahí hay un camino que no hay que olvidar. Bien, con esto cerramos la mesa del día de hoy. Desde la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencia, les agradezco mucho por estar aquí hoy. Gracias, Pilar, gracias, Paula, gracias, Gabriel, por su tiempo, por aceptar la invitación. La experiencia de Uruguay es muy valiosa para comprender qué avances han logrado, cuáles son los desafíos actuales y qué aprendizajes podemos adoptar en el contexto regional y también internacional. A la audiencia que nos acompaña, les recuerdo que mañana siguen las mesas, sigue el encuentro AMDA 2026. Por favor, síganos, únanse y pongan todos sus comentarios. Muchas gracias de nuevo.